Capítulo 1 del niño y el balón. En una mañana gris, en las colinas de Croacia, un niño de 6 años corre. El suelo está húmedo por el rocío, el aire es frío y corta la piel como cuchillas invisibles. No hay campos de césped verde ni porterías con redes blancas, solo piedras, tierra y un balón improvisado hecho con retazos de tela y cuerda. Ese niño no corre por entrenar, corre para escapar de todo lo demás. Escapa del hambre. Escapa del miedo. Escapa de la guerra. Su nombre es Luka. Luka Modric. En 1985, Luka nació en Modrici, una pequeña aldea en la región de Zadar. Allí, la vida era simple. Su familia vivía de la cría de cabras y ovejas. Su abuelo, también llamado Luka, era un hombre fuerte y respetado. El pequeño Luka lo seguía a todas partes. Lo veía como un gigante. El abuelo le contaba historias, le enseñaba a caminar por las montañas y, a veces, le hacía un balón con calcetines viejos para que jugara cerca de la casa. Pero la infancia de Luka no estaba destinada a ser larga ni tranquila. En 1991, cuando él tenía apenas 6 años, el rugido de la guerra llegó hasta su puerta. La guerra de independencia croata se extendía como una sombra oscura sobre todo el país. Las aldeas eran evacuadas, las familias huían, y los disparos rompían el silencio de las montañas. Un día, mientras el pequeño Luka jugaba cerca de casa, escuchó algo diferente. No era el viento ni el balido de las cabras. Eran gritos. Luego, un disparo. Y otro. Su abuelo no regresó esa noche. Fue asesinado por fuerzas serbias a pocos metros de su hogar. Esa pérdida marcó a Luka para siempre. Y marcó también el destino de toda su familia. Tuvieron que abandonar todo lo que tenían, la casa, los animales, la aldea entera. Solo pudieron llevarse unas pocas pertenencias y el recuerdo de lo que habían perdido. No lo sabían, pero aquel sería el primero de muchos partidos que Luka tendría que jugar contra la vida, y casi siempre empezando perdiendo. Capítulo 2. El hotel de los refugiados. La huida fue rápida. No hubo tiempo para despedidas ni para mirar atrás. La familia Modric, como tantas otras, se subió a un coche viejo, cargado con pocas maletas y demasiados recuerdos. Atrás quedaban las colinas de Modrici, y la tumba reciente del abuelo. El destino era incierto, pero terminaron en Zadar, una ciudad costera que también sufría el peso de la guerra. Allí, el gobierno habilitó un lugar para las familias desplazadas, el Hotel Kolovare. Un edificio de paredes grises, pasillos largos y habitaciones pequeñas donde se amontonaban sueños rotos. La habitación que les tocó era fría. Una cama para los padres, un colchón en el suelo para Luka. Afuera, las sirenas sonaban con frecuencia, anunciando ataques. A veces, el sonido era seguido por el estruendo seco de una explosión lejana, otras veces, demasiado cercana. En esos pasillos, Luka aprendió algo: el miedo se podía acostumbrar a uno. No desaparecía, pero se volvía parte del día a día. Se mezclaba con el olor a sopa aguada de la cocina comunitaria y con las risas tímidas de otros niños que, como él, intentaban jugar a pesar de todo. El aparcamiento del hotel se convirtió en su campo de fútbol. No había porterías, solo piedras que marcaban los postes imaginarios. No había balones de cuero, sino pelotas improvisadas con trapos y cinta adhesiva. Pero para Luka, aquello era suficiente. Jugaba durante horas, sin importar el frío o el hambre. Su madre, Radovka, lo miraba desde una ventana. Veía como su hijo pequeño, flaco y con ropa gastada, corría como si el mundo no existiera. Y tal vez, en esos minutos de juego, realmente no existía. En esos partidos callejeros, Luka empezó a desarrollar la habilidad que lo haría único: moverse rápido, girar, esconder el balón del rival como si fuera parte de su propio cuerpo. No era fuerza lo que usaba, era inteligencia. Y eso, en medio de la guerra, era su manera de sobrevivir. Fue en ese aparcamiento donde un día apareció Tomislav Bai, un entrenador local. Lo observó jugar, cómo manejaba la pelota, cómo parecía siempre un segundo por delante de los demás. Y entonces le dijo algo que Luka recordaría siempre: tienes talento, pero el talento sin trabajo no vale nada. Tomislav lo llevó al NK Zadar, un pequeño club local. Luka llegó con botas prestadas y camiseta vieja.
Era el más pequeño de todos, y muchos pensaban que no duraría. Pero el niño de las colinas estaba acostumbrado a que lo subestimaran. Lo habían hecho toda su vida. Cada entrenamiento era una oportunidad para demostrar que, aunque su cuerpo fuera frágil, su corazón y su mente eran de acero. Capítulo 3. El fútbol como escape. En un mundo donde todo parecía frágil y a punto de romperse, Luka encontró algo que le daba estabilidad: el fútbol. No era solo un juego. Era un lugar seguro. Un refugio. Una excusa para olvidar el hambre, el frío y el eco de las bombas. Cada mañana, Luka se levantaba en el hotel con un ritual. Primero, ayudaba a su madre a traer agua o a recoger cualquier pequeña tarea que hubiera en la cocina comunitaria. Después, si no había sirenas que obligaran a todos a refugiarse, salía corriendo al aparcamiento. Allí, los otros niños ya esperaban. Luka no era el más fuerte. Tampoco el más rápido. Pero tenía algo que nadie más poseía, una forma de pensar el fútbol que parecía adelantada para su edad. Mientras otros corrían detrás de la pelota sin dirección, él la controlaba, la escondía, la protegía como si fuera un secreto. Giraba rápido, usaba ambos pies, miraba antes de recibir el pase. Esa manera de jugar, obligada por su físico, se convirtió en su sello. Aprendió que no podía chocar contra los rivales, así que debía engañarlos. Aprendió que no podía ganarles en fuerza, así que debía ganarle en inteligencia. Y así, cada partido callejero era una clase magistral de astucia. Tomislav Bai, su primer gran mentor, comenzó a trabajar con él en el NK Zadar. Los entrenamientos no eran lujos, un campo modesto, pelotas gastadas, conos viejos. Pero para Luka era el Bernabéu. Tomislav le exigía disciplina, siempre con la cabeza levantada. Siempre pensando en la siguiente jugada. Y nunca dejes que alguien te diga que no puedes. Pero había obstáculos. Algunos entrenadores y padres de otros chicos comentaban que Luka era demasiado frágil para llegar lejos. Decían que no aguantaría el ritmo de un fútbol profesional. Para un niño de 10 años, esas palabras podían ser un golpe duro, pero Luka aprendió a convertirlas en gasolina para su motor. Cada vez que alguien dudaba de él, entrenaba más. Cuando el resto se iba a casa, él se quedaba practicando toques, pases, tiros. No había televisión ni videojuegos en el hotel. Solo un balón, el cielo, y la determinación de un niño que ya entendía que para escapar de su realidad no bastaba con soñar, había que trabajar. Y así, entre sirenas, partidos improvisados y entrenamientos duros, Luka empezó a construir lo que algún día sería su mayor fortaleza, una mentalidad imposible de romper. Capítulo 4. Los primeros pasos profesionales. A finales de los años 90, la guerra ya había terminado, pero sus cicatrices seguían frescas en Croacia. Las calles estaban llenas de edificios con marcas de metralla, y muchas familias aún vivían con lo justo. En ese escenario, Luka seguía entrenando con una determinación que llamaba la atención. En 2001, con 16 años, llegó la oportunidad que había estado esperando: el Dinamo Zagreb, el club más importante del país, lo fichó. Para Luka, era como entrar en otro mundo. Instalaciones mejores, entrenadores más exigentes, y un nivel de competencia que no perdonaba errores. Pero el salto no fue directo al primer equipo. El Dinamo decidió que, para endurecerlo, debía irse cedido. El primer destino, el Zrinjski Mostar, en Bosnia y Herzegovina. Tenía 18 años y estaba a punto de enfrentarse a uno de los entornos más duros de su vida futbolística. En la Liga Bosnia no había espacio para el juego bonito. Los rivales iban fuerte, las canchas eran irregulares, y los partidos parecían más una batalla física que un espectáculo técnico. Para un chico flaco y bajito, aquello era un reto casi imposible. Cada partido era una guerra. Luka recibía golpes, patadas, empujones. A veces terminaba los encuentros con moretones por todo el cuerpo. Pero nunca se escondía. Si caía, se levantaba. Y poco a poco, empezó a aprender a moverse más rápido, a evitar el contacto, a leer el juego antes que nadie. Esa temporada en Mostar lo cambió. Lo transformó de un chico talentoso a un competidor incansable. Tanto, que al final de la liga fue elegido mejor jugador del campeonato. Un reconocimiento que, para muchos, fue una sorpresa, pero para él, simplemente la confirmación de que el trabajo duro siempre habla.
Después, volvió a Croacia cedido al Inter Zaprei, donde su fútbol elegante y su visión empezaron a llamar la atención de toda la liga. No era un jugador de fuerza bruta, pero sabía controlar los tiempos del partido como si fuera un veterano. En 2005, el Dinamo Zagreb lo recuperó. Esta vez, para quedarse. Y fue allí donde Luka comenzó a brillar de verdad, ganando 3 ligas consecutivas y estableciéndose como uno de los mejores centrocampistas jóvenes de Europa. Pero, aunque estaba triunfando en Croacia, él sabía que su destino estaba más allá de sus fronteras. Y pronto llegaría la llamada que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 5. El salto a Europa en 2008. Tras varios años dominando la liga croata con el Dinamo Zagreb, Luka Modric recibió la llamada que llevaba tiempo esperando. El Tottenham Hotspur de Inglaterra lo quería. La Premier League, el lugar donde el fútbol se jugaba a un ritmo frenético, donde cada balón se disputaba como si fuera el último, y donde la fuerza física solía marcar la diferencia. El traspaso se cerró por unos 21 millones de euros, una cifra récord para un futbolista croata en ese momento. La noticia llenó de orgullo a su país, pero también levantó dudas en Inglaterra. Algunos periodistas, sin tapujos, cuestionaban si un jugador tan pequeño y delgado podría sobrevivir en el fútbol inglés. Luka aterrizó en Londres con una sonrisa tímida y un inglés básico. No fue fácil adaptarse, el clima era gris y húmedo, los entrenamientos más intensos de lo que había imaginado, y los rivales, enormes. Los primeros partidos fueron un desafío. El ritmo era tan alto que apenas tenía tiempo para pensar antes de recibir una entrada fuerte. La prensa fue implacable. Demasiado frágil para la Premier, no tiene físico para este nivel. Las críticas se acumulaban, pero Luka había escuchado eso toda su vida. Desde el hotel de refugiados en Zadar hasta sus primeras pruebas en NK Zadar, siempre le habían dicho que no era lo bastante fuerte. Y siempre había demostrado lo contrario. Poco a poco, se adaptó. Empezó a usar su inteligencia para controlar los partidos, soltaba el balón en el momento exacto, encontraba huecos que nadie veía y daba pases que rompían defensas. Su visión y su capacidad para cambiar el ritmo empezaron a conquistar a la afición de White Hart Lane. En su segunda temporada, ya era una pieza fundamental del Tottenham. Bajo la dirección de Harry Redknapp, el equipo clasificó a la Champions League por primera vez en décadas, y Modric se ganó el respeto de la liga. Había demostrado que no hacía falta medir 1,90 para dominar el centro del campo, hacía falta cabeza, técnica y coraje. Pero aunque estaba feliz en Londres, su ambición iba más allá. En 2012, después de 4 años de entrega en los Spurs, llegó la llamada que cambiaría su vida para siempre. El Real Madrid, el club más grande del mundo, quería ficharlo. Luka sabía que aquello era un sueño, y también un nuevo reto. Porque vestir la camiseta blanca significaba entrar en un lugar donde solo los mejores podían sobrevivir. Capítulo 6. El Real Madrid y la consagración. Verano de 2012. En el palco del Santiago Bernabéu, Luka Modric posa con una sonrisa tímida mientras sostiene la camiseta blanca del Real Madrid. Es el sueño de millones de futbolistas, y ahora también el suyo. Firmaba por uno de los clubes más grandes de la historia, por 35 millones de euros. La expectativa era enorme. Pero la realidad no tardaría en golpearlo. Su primer año fue difícil. Llegó en plena temporada bajo las órdenes de José Mourinho, a un equipo repleto de estrellas y con un estilo de juego que todavía no dominaba. El ritmo era distinto, la presión inmensa, y las críticas, despiadadas. En diciembre de ese mismo año, un periódico español lo votó como el peor fichaje de la temporada. El titular era cruel: Modric, el peor fichaje de la liga. Muchos dudaban de si realmente tenía el nivel para vestir la camiseta blanca. Pero Luka no se derrumbó. No respondió con palabras. Respondió con trabajo. Se quedó entrenando más horas, mejoró su condición física y se adaptó a la velocidad del fútbol español. Sabía que no estaba allí solo por talento. Estaba allí porque había aprendido a sobrevivir en entornos hostiles toda su vida. La temporada siguiente, con la llegada de Carlo Ancelotti, su papel empezó a cambiar. En la Champions League 2013-14, Luka se convirtió en el motor del equipo. Su visión de juego, su capacidad para recibir bajo presión y su precisión en los pases empezaron a marcar la diferencia. La noche del 24 de mayo de 2014, en la final de Lisboa contra el Atlético de Madrid,
Luka ejecutó un córner perfecto que Sergio Ramos transformó en el gol del empate en el minuto 93. Ese gol cambió la historia. El Real Madrid ganó la 10ª Champions League y Modric, en silencio, había escrito una de las páginas más importantes del club. Desde entonces, Luka se consolidó como el corazón del equipo. Junto a Kroos y Casemiro, formó uno de los tríos de mediocampo más recordados de la historia. Con él al mando, el Madrid ganó Champions, Ligas y Copas, y Modric empezó a ser reconocido como uno de los mejores centrocampistas de su generación. Pero aún le quedaba un capítulo que lo llevaría más allá del fútbol de clubes, un capítulo que lo conectaría con todo un país. Capítulo 7: El Mundial de Rusia 2018 y el Balón de Oro verano de 2018. Luka Modric, ya consolidado como una estrella mundial, lidera a Croacia en el Mundial de Rusia. Para un país pequeño y marcado por la guerra, llegar hasta aquí ya era un logro histórico. Pero Luka quería más. Él sabía que esta era la oportunidad de devolver a su gente la esperanza que tanto habían perdido. Desde el primer partido, Luka fue el alma del equipo, corría incansable, distribuía el balón con maestría y luchaba cada balón como si fuera el último. Su estilo elegante y su capacidad para controlar el ritmo hicieron que Croacia se ganara el respeto de todo el planeta. Paso a paso, Croacia fue eliminando a rivales poderosos. En octavos de final, vencieron a Dinamarca en penales. En cuartos, eliminaron a Rusia, el país anfitrión, en un partido que quedará en la memoria colectiva. Y en semifinales, batallaron contra Inglaterra, logrando una histórica clasificación a la final. Pero no fue solo el equipo. Fue Luka, el capitán, quien con su humildad y liderazgo silencioso mantuvo la calma y la unidad en cada momento de presión. En cada partido, él era el motor que impulsaba a sus compañeros, el faro que iluminaba el camino. El 15 de julio de 2018, Croacia disputó la final contra Francia. Aunque perdieron 4-2, la hazaña fue monumental. Por primera vez, un país pequeño y marcado por la historia había llegado a la cima del fútbol mundial. Y el mundo reconoció el talento y el coraje de Luka Modric. Al mes siguiente, en la gala del Balón de Oro, Luka rompió una hegemonía que parecía eterna. Por primera vez en más de una década, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ganaron el premio. El Balón de Oro fue para Luka Modric, el niño que huyó de la guerra, el refugiado que se hizo leyenda. Este premio fue mucho más que un trofeo. Fue un símbolo de que la fuerza no siempre está en la potencia física, sino en la mente y el corazón. Que un niño marcado por la guerra y la adversidad podía llegar a lo más alto del mundo, y que su historia serviría de inspiración para millones. Desde las montañas de Croacia hasta el podio más alto del fútbol mundial, la historia de Luka Modric es una historia de coraje, sacrificio y resiliencia. Una historia que nos recuerda que, sin importar lo dura que sea la vida, la pasión y el trabajo pueden transformar cualquier destino. Capítulo 8: La mentalidad de un campeón. Lo que diferencia a Luka Modric no es solo su talento técnico, sino una fortaleza mental construida en la adversidad. Desde pequeño aprendió que la vida no regala nada. Que cada logro debe ser conquistado con sudor y persistencia. Su infancia marcada por la guerra le enseñó a nunca rendirse. Cuando todo parecía perdido, él seguía adelante, entrenando con ese balón de trapos, soñando con un futuro mejor. Esa resiliencia se convirtió en la base de su éxito. En el Real Madrid, lejos de conformarse con ser una estrella, siempre se exigió ser mejor. Se fijó objetivos claros y trabajó cada día para alcanzarlos. Esa disciplina mental fue clave para superar las críticas y las dudas iniciales. Capítulo 9: La vida fuera del campo. Más allá del fútbol, Luka es un hombre de familia. Casado con Vanja Bosnic, su apoyo constante, y padre de 3 hijos, encuentra en ellos la paz y la motivación para seguir luchando. A pesar de la fama, Luka se mantiene humilde. En sus entrevistas y actos públicos, siempre recuerda sus raíces y la importancia de no olvidar de dónde viene. Dedica tiempo a obras sociales y ayuda a proyectos para niños refugiados, tratando de devolver a la comunidad un poco de lo que él recibió. Capítulo 10: El legado de Luka Modric. Narrador, tono orgulloso. Luka Modric no es solo un futbolista excepcional, sino un ejemplo de vida. Su historia inspira a jóvenes de todo el mundo a creer que, aunque el camino sea difícil, el talento unido a la perseverancia puede abrir cualquier puerta. Su legado trasciende las canchas. En Croacia, es un símbolo de esperanza y superación.
En el fútbol mundial, es un referente para las nuevas generaciones que quieren brillar sin renunciar a sus valores. Y aunque su carrera deportiva está en su fase final, su historia seguirá viva, contándose una y otra vez, como ejemplo de que los sueños sí se cumplen, incluso cuando parecen imposibles. Capítulo 11. La madurez y el presente. Después de una carrera llena de triunfos y desafíos, Luka Modric ha entrado en una etapa de madurez tanto deportiva como personal. A sus casi 40 años, sigue siendo un jugador clave en el Real Madrid, aunque su rol ha evolucionado. Ya no es el joven que corría sin parar durante 90 minutos, pero su inteligencia, su lectura del juego y su técnica fina siguen haciendo la diferencia en cada partido. Los entrenadores lo valoran no solo como futbolista, sino como un líder en el vestuario, un ejemplo para las nuevas generaciones. Fuera del campo, Luka ha consolidado su vida familiar. Es un padre dedicado y un hombre comprometido con sus raíces y su comunidad. Tras años de ayudar a niños en situación vulnerable, ha impulsado varias iniciativas benéficas para apoyar a jóvenes deportistas y refugiados, intentando brindarles oportunidades que él no tuvo. En 2023, anunció que esta sería su última temporada en el Real Madrid, cerrando un ciclo glorioso. Aunque no ha confirmado aún su retiro total del fútbol profesional, muchos esperan que siga involucrado en el deporte, quizá como entrenador o embajador. Nunca olvido de dónde vengo, dijo Luka en una reciente entrevista. Cada partido, cada entrenamiento, es una oportunidad para honrar mi historia y a mi gente. El fútbol me dio la vida que soñé, y quiero devolver algo a quienes luchan cada día. Capítulo 12. El legado que continúa. Luka Modric no es solo un símbolo en Croacia, sino un referente mundial. Su historia de superación, de humildad y de perseverancia ha trascendido el fútbol. Las nuevas generaciones ven en él un ejemplo de que el talento, combinado con la disciplina y el coraje, puede vencer cualquier adversidad. Además, su impacto social sigue creciendo. A través de su fundación, apoya programas educativos y deportivos para niños de zonas de conflicto y comunidades desfavorecidas, intentando sembrar en ellos la misma esperanza que él cultivó desde pequeño. Y así, el niño que jugaba descalzo en un campo de refugiados sigue escribiendo su historia, no solo con goles y pases, sino con acciones que cambian vidas. En 2025, Luka Modric tomó una decisión que sorprendió a muchos. Tras más de una década de gloria y entrega absoluta, terminó su etapa en el Real Madrid. Dejó el club con una lista de títulos impresionante, con la admiración de compañeros y rivales, y con un legado imborrable. Pero Luka no quería colgar las botas todavía. Su pasión por el fútbol seguía intacta y decidió dar un último gran paso en su carrera. Firmó con el AC Milan, uno de los grandes de Italia y Europa, con la intención clara de jugar su último mundial representando a Croacia y seguir demostrando que la edad es solo un número. La llegada de Modric a Milán fue recibida con entusiasmo por los aficionados y el club, que valoraron no solo su calidad futbolística, sino también su liderazgo y experiencia. En el Milan, Luka ha sido fundamental para guiar a los jóvenes talentos, aportar tranquilidad en el campo y dar ese toque de clase que solo los grandes jugadores poseen. El nuevo reto es intenso. La Serie A es una liga táctica y física, pero Modric ha demostrado que su lectura del juego y su inteligencia pueden contrarrestar cualquier obstáculo. Capítulo 12. La despedida en el Mundial. En 2026, Luka Modric se prepara para disputar su último Mundial con Croacia. A sus casi 40 años, representa no solo al jugador, sino al hombre que luchó contra la adversidad desde niño para llegar a la cima del fútbol mundial. El Mundial es una oportunidad para despedirse con honor, para dejar una última huella imborrable en la historia del deporte y para inspirar a la próxima generación de futbolistas croatas y del mundo. Aunque Croacia no sea la favorita, nadie duda del corazón y la entrega del capitán, quien sigue siendo un símbolo de pasión, dedicación y resiliencia. Así concluye, al menos en los campos de juego, la increíble travesía de Luka Modric. De un niño refugiado huyendo de la guerra, a leyenda del fútbol mundial, su historia es un recordatorio eterno de que la fuerza verdadera no está solo en el físico, sino en la voluntad y el espíritu. Y aunque esta etapa termina, su legado seguirá vivo, enseñando que con talento, trabajo y corazón, cualquier sueño es posible.